¿Cómo le va? Buen día. Víctor, ¿cómo está tomando entre los abogados laboralistas esta ley ómnibus, ley base? ¿Cómo la toman ustedes? Primero está el decreto, que ya tiene algunas cosas que están vigentes. Bueno, el decreto en lo laboral todavía no está vigente por el tema de las medidas cautelares que han habido y todavía no se están resolviendo en la Corte. Perdón, pero esa cautelar es para esos casos, no para todos. Es para el DNU tiene varios capítulos. El capítulo laboral es el que está específicamente por el momento suspendido. ¿Cómo lo está tomando los abogados laboralistas? Bueno, la verdad que el derecho laboral ha sido un gran avance en la Argentina y nosotros como abogados laboralistas y como representantes de trabajadores, la verdad que vemos que es un retroceso para los derechos de los trabajadores que ya estaban adquiridos. Es todo un tema porque pone en un desafío a rediseñar y a repensar todo este derecho del trabajo y cómo, mediante otras herramientas que podrían surgir, defender los derechos de los trabajadores y también, ¿por qué no?, de los empleadores que, bueno, no todos podemos decir que son malos o que tienen o que no cumplen con la ley, pero también defender a ambos en este sentido. Claro. La cuestión ahora, por ejemplo, mira, tiene el tema de los citricultores. Ayer vino el dirigente de los citricultores y decía que, por ejemplo, no le daban las condiciones, comían en el piso, en el suelo más que piso, que ellos tenían que llevar su vianda. Es como que, ¿cómo se realiza esta? Porque esa es otra realidad del derecho laboral. Sí. Porque normalmente el derecho laboral se lo plantea en las cuestiones del empleado estable, no de aquel transitorio. ¿Cómo analizan ustedes eso? ¿Cómo se plantean estas cosas? Bueno, justamente la ley de contrato de trabajo y también la ley de trabajador agrario prevén todo este tipo de situaciones de brindarle al trabajador en el caso de los cosecheros o en el caso de otros trabajadores que estén en el ámbito rural, de brindarle las condiciones de higiene y seguridad, de alimentación en el caso de que estén ahí, de que sean decorosas y dignas para el trabajador. Ahora, si eso no se le da una posibilidad de una sanción o poder de alguna forma compeler al empleador que lo cumpla, bueno, va a ser muy difícil que se lo haga. Digamos. ¿Pero cómo? ¿Se le puede intimar? Bueno, todo lo que está pasando con la ley ómnibus y con toda esta reforma es justamente quitarle o no poder al empleador decirle, mira, estás incumpliendo con esto, vas a tener una sanción en las multas. Todas esas multas y sanciones e incumplimientos que podría tener ya no van a ser sancionados. Entonces, frente a eso, sí provoca un estado de posible incumplimiento, fraude frente a la ley. Pero lo que usted me está diciendo, esta nueva ley está diciendo a los trabajadores, vayan, que Dios los ayude. Lo pueden correr, no tienen derecho a nada. ¿Usted está planteando eso? Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si no sancionamos el trabajo en negro y también estamos viendo cómo el Estado se achica, el Ministerio de Trabajo ya no es tal, ¿quién va a velar por los derechos de los trabajadores? ¿Quién va a controlar que no tengamos trabajadores en negro? Y además, si lo existieran y no fueran controlados, ¿cómo los sancionamos o evitamos eso si no existe la multa o no existe una sanción para el empleador que lo haga? Pero, es todo un tema. ¿Pero la justicia no interviene directamente? Sí, la justicia interviene, pero ya se vuelve una cuestión de que una cuestión de costos. Entonces, es mucho más barato, va a ser mucho más barato tener un trabajador en negro que tener un trabajador en blanco. O sea, no registrar una relación. El espíritu de la ley, según lo que dicen, es mucho mejor tenerlo en blanco que en negro. Pero sí, la cuestión son los impuestos que se le aplican a los empleadores por tener un trabajador. Ese es el tema, porque ese es el costo real. Ahora, la multa o sanción viene frente a un incumplimiento a estos impuestos. Entonces, si nosotros sacamos esta multa, el trabajo negro va a seguir existiendo. El gran problema normalmente para contratar o dejar fijo un empleado es el sistema de indemnización. Por ejemplo, hay casos como en prensa, que son 6 meses. Usted trabaja el día 1, para dejarlo cesante el día 2, tiene que pagar 6 meses de preaviso. Es un convenio especial el de prensa. Sí. El contrato de trabajo incluso lo dice. Pero la cuestión es, en el resto de las actividades,
Usted sabe que tiene el gran problema que tuvieron o que tienen los empresarios es ese. Normalmente son las indemnizaciones, a veces hay gente que vende su negocio para pagarle a un empleado la indemnización. Eso pasa en Tucumán, no es que le estoy contando que he visto una película, pasa en Tucumán, doctor. Pero sobre eso le quiero hacer una precisión. Gracias. Los empleadores que sufren esto son realmente los empleadores más chicos, que sin duda alguna se ven, digamos, siempre cortan por el hilo más delgado y empiezan con incumplimiento frente al trabajador. Pagan muchos impuestos y frente a esto incumplen, y sí es verdad, se encuentran frente a una situación de debilidad frente al trabajador, porque hay incumplimiento por parte de él. Cualquier persona que incumpla frente al otro está en una situación de vulnerabilidad o de un posible ataque. Ahora, o de un posible reclamo, digamos, en este sentido. Ahora, hablan de la industria del juicio en Tucumán. La industria del juicio, según la última encuesta de permanente de hogares que hizo el INDEC, en Tucumán, entre personal activo económicamente, estamos hablando de monotributistas y de otros, que también hay algunos trabajadores que están bajo ese régimen, y trabajadores que están efectivamente registrados, estamos hablando de casi 850.000 personas, sin tener en cuenta las personas que no están registradas. Al día de hoy, en tribunales, hay 500 demandas laborales. Entre esas 500 demandas laborales, sin tener en cuenta que enero no se trabaja y que tenemos julio la feria, o sea que en este lapso de, estamos hablando 3-4 meses, tenemos 500 demandas. De esas hay un montón que hay que filtrar y te quedarían un poco menos porque hay algunas que son convenios, son algunas, no son propiamente un juicio. Y hay ejecuciones de fiscales y demás. Pero nos quedamos con las 500. No estamos hablando que no supera casi es el 0,6% de la población activa económicamente que está trabajando. Entonces, la industria del juicio de la que estamos hablando no es tal. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué ese imaginario popular de la industria del juicio? Como usted lo plantea así, un imaginario popular. Yo no sé si es un imaginario popular. Hay algunas cuestiones, son temas que muchas veces se instalan para instalar otros. Sí hay situaciones, no hay que dejar de decirlo, que en donde por ambigüedades de la ley y cuestiones muy puntuales que estoy hablando, como el caso de los call centers, se generó una industria del juicio. Hoy ya la Corte Suprema lo revirtió, ya estableció un parámetro cómo seguir, hay un nuevo convenio, pero era una cuestión legal que debía ser zanjada. Hoy ya se encamina, sí había una industria. ¿Por qué creo que muchas veces se instala? Y porque en este país están buscando inversiones y buscan reducir los costos a costa del trabajador. Doctor, siguiendo un segundo más sobre esto, había una leyenda popular en la calle, vuelvo a hablar de leyenda, que había 1 o 2 estudios grandes de abogados que lo compraban los otros juicios, era mucho más fácil venderle un abogado chico, le cedía, el otro le vendía prácticamente sus honorarios a los grandes grupos, a los grandes abogados. ¿Eso es leyenda o pasó en Tucumán? En los juicios civiles sí se ceden carteras de juicio. Específicamente en laboral no se puede hacer esto porque no se puede ni siquiera ceder la la posible indemnización del trabajador porque está prohibida por la ley justamente para evitar este comercio, que se comercie con la indemnización del trabajador. En el ámbito civil sí suele venderse cartera de juicios a otros estudios. El tema de las mujeres embarazadas. ¿Novedades? ¿Cómo está esto? ¿Se avanza o no se avanza? Bueno, con la ley ómnibus no hubo una modificación sustancial a lo que es la protección del embarazo. La ley de contrato de trabajo como la conocemos, la anterior a este decreto y a la ley ómnibus, establece una licencia que es 90 días, sigue siendo 90 días, en donde modifica la ley ómnibus en cuanto a la forma de tomar esta licencia, que establecía que la ley de contrato de trabajo establecía que eran 45 días posteriores al parto, 45 anteriores, que podía reducirse los anteriores hasta 30 días y acumularlo con los 45 posteriores al parto. Sí. Hoy la ley ómnibus estaría permitiendo que posiblemente se reduzca la licencia anterior al parto hasta 10 días
y sumarlas a los 45 días posteriores, siempre cumpliendo los 90 días. Se mantiene la protección del despido por embarazo, que eso es importante, que la trabajadora que ha dado a luz tiene una protección 7 meses y medio anteriores al parto y 7 meses y medio posteriores al parto. ¿Qué significa esta protección? Que si el empleador la despide en ese momento, se presume que lo hizo por la cuestión del embarazo, por ese hecho, y lo sanciona. Lo sanciona diciéndole, le debes un año de sueldo, que sería un año de sueldo, son los 12 meses más el aguinaldo, que es un sueldo completo de las dos mitades, ¿verdad? O sea, serían 13 sueldos. Sí. En ese sentido no ha cambiado, lo que ha cambiado ha sido estos 10, lo que sí se mantiene, que es muy importante que las trabajadoras lo sepan, porque es una cuestión común de consulta, que siempre lo más importante de esto es notificar a tiempo el embarazo. Notificarlo al empleador, comunicándole la fecha probable de parto y el certificado médico que le dio su obstetra para que tome conocimiento. Se mantiene también la posibilidad de la remuneración, que si está en blanco y está todo bien declarado, va a percibir el sueldo a través de ANSES, que es un beneficio para el empleador, porque en esos 90 días el empleador no va a pagar sueldo, lo va a pagar ANSES. Gracias, doctor. No. Señores, adelante ustedes.